Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lectio Divina. Y seguimos caminando en este camino pascual. Estamos en la primera semana de Pascua con esa alegría de haber celebrado esa gran victoria, ese gran triunfo de Jesús sobre la muerte. Estamos todos los días como si fuese el mismo domingo de resurrección, esta primera semana que es la octava de Pascua. Todos los días estamos de celebración. Les quiero dar la bienvenida a todos y especialmente a los que nos visitan y nos escuchan por primera vez, que les ha llamado la atención eso de Lectio Divina y han entrado a ver qué es lo que es la Lectio Divina. Aquí vamos a tener una práctica, pero en la casilla de descripción te estoy dejando el enlace para el curso completo de Lectio Divina para que lo puedas aprovechar. Es totalmente gratuito, así que ánimo y disfrútalo. Sabemos que la palabra de Dios es la fuente inagotable de ese amor de Dios, que a través de ella nuestras vidas son transformadas. Así que si has llegado hasta aquí no es casualidad, es un llamado del Señor, de ese Jesús resucitado. Bien, y sin más preámbulos vamos a comenzar, como siempre, encomendándonos al Espíritu Santo. Te invito a que oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Leemos. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar».
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Para esto vamos a ir revisando los versículos y releyendo paso a paso lo que aquí acabamos de leer. Y lo importante es ir tomando nota de esos detalles, subrayando, tomando nota, porque en esos detalles está el mensaje que el Señor quiere darnos en este día. Y comenzando nuestra revisión, vemos entonces los versículos del 1 al 3. Vamos a revisar esos versículos. El pescador de hombres vuelve a ser pescador de peces. Jesús murió y resucitó. Al final de aquellos 3 años de convivencia, los discípulos volvieron para Galilea, y un grupo de ellos está de nuevo ante el lago. Pedro retoma el pasado y dice: voy a pescar. Los otros dijeron: nos vamos contigo. Así Tomás, Natanael, Juan y Santiago, junto con Pedro, tomaron el barco y fueron a pescar. Retomaron la vida del pasado, como si nada hubiese acontecido. Pero algo había acontecido realmente, algo estaba aconteciendo. El pasado no volvió. No hemos pescado nada. Volvieron a la playa cansados. Fue una noche frustrante. Seguimos en los versículos 4 y 5 y vemos que el contexto de la nueva aparición de Jesús es que Él estaba a orillas del mar, pero ellos no le reconocieron. Jesús les pregunta: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Respondieron: no. En la respuesta negativa reconocieron que la noche había sido frustrante y que no pescaron nada. Ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres y volvieron a ser pescadores de peces. Pero algo había cambiado en sus vidas. La experiencia de 3 años con Jesús produce en ellos un cambio irreversible. Ya no era posible volver atrás como si nada hubiera acontecido, como si nada hubiese mudado. Veamos los versículos siguientes, versículos 6 hasta el 8. Dice: lancen una red al lado derecho del barco y van a encontrar peces. Ellos hicieron algo que probablemente nunca hubiesen hecho en su vida. 5 pescadores experimentados obedecen a un extraño que manda a hacer algo que contrasta con su experiencia. Jesús, aquella persona desconocida que estaba en la playa, mandó que echasen la red por el lado derecho del barco. Ellos obedecieron, echaron la red y fue un resultado inesperado. La red se llenó de peces. ¿Cómo era posible? ¿Cómo explicar esta sorpresa fuera de cualquier previsión? El amor hace descubrir. El discípulo amado dice: es el Señor. Ahí está el descubrimiento del corazón enamorado de Jesús. Es el Señor. Esta intuición lo aclara todo, y Pedro se tira al agua para llegar más deprisa cerca de Jesús. Los otros discípulos fueron detrás con el barco arrastrando la red llena de peces. Veamos el versículo 9 hasta el 14. La delicadeza de Jesús. Llegando a tierra, vieron que Jesús había encendido unas brasas
y que estaba asando pan y peces. Pidió que trajesen unos peces más. Inmediatamente Pedro subió al barco, arrastró la red con 153 peces, es decir, muchos peces, y la red no se rompió. Jesús llama a la multitud: vengan a comer. Y tuvo la delicadeza de preparar algo para comer después de una noche frustrada sin pescar nada. Gesto bien sencillo que revela algo del amor con que el Padre nos ama. Quien me ve a mí, ve al Padre, decía Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar quién era Él, pues sabían que era el Señor. Y evocando la Eucaristía, el evangelista Juan completó: Jesús se acercó, tomó pan y lo distribuyó para ellos. Sugiere así que la Eucaristía es el lugar privilegiado para el encuentro con Jesús resucitado. Ahí están las señales, queridos hermanos y hermanas. Ahí podemos ver en esta lectura todas las señales que tenemos y que hemos descubierto. Ahora vamos a la reflexión personal, al mensaje. Vamos a sustraer el mensaje que nos trae para nosotros hoy esta lectura con todos esos detalles. Entonces nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Vamos a meditar. Y yo, reflexionando un poco en todo este grupo de apóstoles, de discípulos de Jesús, encuentro la señal de que Jesús llamó a los apóstoles conociendo sus defectos. Él los quiere tal como son. A Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo, a cada uno los quiere tal como son y confía en ellos. Los va formando con paciencia y ahora, después de resucitado, pues sigue formándolos, sigue cerca de ellos, instruyéndolos. Pero el Señor también ha previsto los momentos y el modo de santificarlos. No solamente quería formarlos, sino santificarlos a cada uno, pero sobre todo respetando su personal correspondencia, la respuesta que cada uno le daba. Y eso puede ser aplicado a cada uno de nosotros. El Señor nos llama tal cual somos, confía en nosotros, nos va formando con paciencia, pero no se queda solamente en la formación, nos quiere santificar. Y ahí es donde vienen las pruebas de la vida. A nosotros, hermanos y hermanas, nos toca corresponder a ese llamado del Señor. Nos toca ser buenos canales también por los que nos llega la gracia del Señor y también facilitamos la acción del Espíritu Santo para nuestros amigos. Es decir, somos transmisores de eso que recibimos de nuestro Señor, de esa gracia, de esa acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Somos portadores a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de camino. Si el Señor no se cansa de dar su ayuda a todos, ¿cómo nos vamos a desalentar nosotros que somos simples instrumentos? No es corta la senda que conduce al cielo, hermanos, y Dios nos suele conceder gracias que consigan inmediatamente y de forma definitiva la santidad. A veces el acercarnos al Señor ocurre muy poco a poco. Hacemos resistencia y esa resistencia es consecuencia del pecado, que deja secuelas en nuestra alma y también de esos pecados que todavía repetitivamente cometemos.
confesamos y volvemos a caer. Esos pecados hacen resistencia a lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Sin embargo, nos corresponde facilitar esa acción de Dios. ¿Y con qué lo podemos facilitar? Con oración, con mortificación, con el querer de verdad que el Señor nos toque y nos transforme, y así poder ser ejemplo para los que nos rodean. Ejemplo de tener una palabra oportuna, ejemplo de una amistad sincera, ejemplo de comprensión, a pesar de todos los defectos que podamos tener. También comprender que el otro, que mi amigo, que mi compañero de camino, también puede tener defectos, y por tanto el Señor me invita a pasarlos por alto, como Él hace conmigo. Si nuestros amigos tardan en responder a la gracia, a esa invitación de Jesús a través de nosotros, somos nosotros los que debemos prodigar las muestras de amistad y de afecto, y así hacer más sólido el soporte humano sobre el que se apoya el apostolado. Afianzar el trato humano con esa persona que parece no querer comprometerse en aquello que pueda acercarle a Cristo es señal por nuestra parte de una amistad verdadera y de rectitud de intención, de que nos mueve verdaderamente el deseo de que Dios tenga muchos amigos en la tierra y el bien de nuestros amigos. Porque el Señor no solamente ha resucitado para nosotros, ha resucitado para todos. Y Él quiere que todos lleguen a la salvación. Por tanto, tú y yo tenemos que ser instrumentos de Jesús para acercar a otros a Él. El Evangelio nos muestra claramente cómo el Señor era amigo de sus discípulos, dedicándoles todo el tiempo necesario. Les pregunta si tienen algo de comer para iniciar el diálogo, les prepara luego una pequeña comida a la orilla del lago. Se marcha con Pedro mientras Juan le sigue, les dice que continúa confiando en ellos. No nos debe extrañar que algunos amigos, así tratados por el amigo mayor que es Jesús, den luego la vida hasta el martirio por Él. Pidámosle a Santa María que nos ayude a imitar a Jesús, de modo que en la amistad no seamos un elemento pasivo tan solo. Tenemos que convertirnos en verdaderos amigos de nuestros amigos, ayudarles, primero con el ejemplo de nuestra conducta y luego con nuestro consejo y con el ascendiente que da la intimidad. Bien, y ahora con esta reflexión te invito a que le respondamos al Señor con una oración. Él nos ha invitado a ser amigos, así como Él mostró ser amigo de sus discípulos. Él los dio todo por ellos y se los mostró también en cada una de las apariciones, volvió a mostrárselo. Vamos a orarle al Señor para que nos convierta verdaderamente en amigos de todos, a imagen de Jesús. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Jesús, eres tú, oh divino resucitado, el que vienes a mí, tú que después de haber expiado el pecado con tus dolores, has vencido a la muerte con tu triunfo, y qué glorioso ya para siempre vives para tu Padre. Ven a mí, Señor, para aniquilar la obra del demonio, para destruir el pecado y mis infidelidades. Ven para acrecentar en mí el deshacimiento de todo lo que no es Dios. Ven para hacerme partícipe de aquella sobreabundancia de vida perfecta
que brota ahora de tu santa humanidad. Ven, Señor, para hacerme a tu imagen y semejanza, para hacerme delicado con los demás, para aprender a ser verdaderamente amigo. Entonces cantaré contigo un canto de acción de gracias a tu Padre, que en aquel día de honor y de gloria te coronó como nuestra cabeza. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por haberte quedado con nosotros. Gracias por amarnos tal cual somos. Gracias, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina del día de hoy. Muy aleccionadora. Jesús nos muestra hoy cómo ser amigos. Que en este día podamos practicar, a ejemplo de Jesús, esas delicadezas que Jesús ha tenido con sus discípulos y también que ha tenido con cada uno de nosotros, en aceptarnos tal cual somos, en llamarnos por nuestro nombre sin importar nuestro pecado, sin importar nuestra miseria. Sencillamente confía en ti, confía en mí, para que su obra la llevemos a los demás. El resto del trabajo de irnos transformando le toca a Dios y a nuestro querer, a nuestra perseverancia. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. No te olvides apoyar al canal con el me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote. Gracias por haber compartido conmigo hoy. Se despide tu hermana y amiga Estefania Balota. Los dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y les digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Bendiciones.